Bueno amigos, un episodio más. Estoy muy contento hoy porque voy a aprender muchísimo, creo que vamos a aprender muchísimo de uno de los temas, digamos, importante para el emprendimiento, para la innovación y que no habíamos tratado y que hoy vamos a tener la suerte de tratarlo. El tema es propiedad intelectual, propiedad industrial y asuntos regulatorios, cómo podemos proteger nuestra innovación, nuestra tecnología en definitiva. Y esto creo que hay un gap muy importante aquí en España de quizá la falta de conocimiento y cuán tarde se puede dar esto ya sea en una pyme, en una scale-up, en una startup, en cualquier empresa. Así que para hablar de esto hemos traído a una de las figuras que para mí es más importante a nivel nacional, a nivel de aquí de España, que es Clara Pombo. Estamos muy contentos y creo que somos afortunados de tenerla porque tiene una agenda muy apretada. Y oye, tenemos una figura clave de qué es la propiedad intelectual, nos lo va a explicar perfectamente, yo creo, y veremos con ella también más acerca de sus otras motivaciones, intereses, que es el emprendimiento, la inversión, la conexión que puede traer ella y el conocimiento entre la innovación más disruptiva, las vivencias que trae de Estados Unidos. Entonces vamos a preguntarle más sobre eso, vamos a aprender sobre cómo invierte, cuál es su tesis y veremos un poco estas vivencias que tiene ella. Así que nada, os invito a quedaros obviamente hasta el final, donde haremos el juego del antiportfolio, que yo creo que va a estar muy chulo viendo la cartera de startups en las que ha podido invertir o no. Así que vamos con el episodio y oye, si os gusta, darle like y suscribiros, que es gratis, ¿vale? Venga, vamos allá. Clara, muchísimas gracias por darnos hoy acogida aquí en vuestras oficinas y estoy muy contento de poder pasar este rato contigo, que sé que llevas una agenda muy atareada, así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión ser parte de este podcast y bueno, conocerte y conocer a todo el equipo y muchas gracias por la Nada, invitación. pues oye, hoy vamos a tratar un tema apasionante que yo creo que muy pocos tendrán conocimiento, pero antes de ello vamos a conocerte más a ti, a empatizar contigo y ver de dónde vienes y cómo ha sido tu carrera. Ya es tradición, siempre lo digo en el podcast, ver la foto inicial que tenemos tuya y la foto final. La foto final, eres directora de la parte regulatoria de Clark Modet. ¿Clark o Clark o Clarke? Clarke Modet. Clarke Clarke, Modet. como es en España, Clarke. Clarke. Sí. Y bueno, yo creo que esto dista mucho de tus orígenes, porque estudiaste, si no me equivoco, Derecho en la Complutense, aquí en Madrid. Y claro, unir estos puntos quizá para algunos nos explote la cabeza. Entonces, cuéntanos un poco más sobre tu trayectoria y sobre cómo podemos ver toda esa evolución. Sí, muy bien. Pues la verdad es que ha sido un poco un caso atípico porque es verdad que estudié Derecho, pero siempre he tenido mucho interés en la parte de la tecnología, la innovación. Hice un máster en un MBA en MIT, en Boston, y a partir de ahí pues me empecé a interesar mucho más por los temas de tecnología y de ciencias. Y luego ya entiendo que esto hizo que llegases a Clarke de una forma espontánea, o ya viste tú en la firma algo que te Luego atrajo. yo tuve una parte profesional trabajando internacionalmente. Estuve trabajando in-house en una compañía de telecomunicaciones en Londres, y luego ya empecé en Clarke, en Múnich, abriendo la oficina de Múnich, Vale. que como sabéis está cerca la EPO, para toda la parte de patentes, y luego ya finalmente en el 2014 llegué a España y ya me integré dentro de Clarke, ¿no? Que Clarke Modet es una compañía familiar, 100% española, parte de mi familia, de otra familia. Entonces era algo, digamos, que tenía sentido que en algún momento volviera a la compañía, ¿no? Pero sí que me interesó mucho trabajar fuera antes, tener experiencias fuera en distintas compañías, para luego ya finalmente venir a integrarme aquí. Sí, entiendo que esta ya es tu casa, llevas 16 años, ya hemos visto lo que te atrajo.
pero aún así ahora tienes un rol importante y entiendo que sigues siempre aprendiendo y creciendo. ¿Lo vives todavía con las mismas ganas o ahora incluso más porque, bueno, un poco la innovación, el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con esta parte de recoger y proteger la propiedad industrial e intelectual Sí, yo creo estaba que avanzando? esta parte es interesante, cómo al final tienes que, bueno, like what you like and like what you do, ¿no? Y dentro de Clarke es una compañía que lleva 140 años en el mercado, Wow. muy enfocada en la propiedad industrial, es una de las más antiguas de España, muy enfocada en la propiedad industrial e intelectual, y desde hace unos años pues ya empezamos a ver que era necesaria una transformación a apoyar a nuestros partners y a nuestros clientes en toda la parte de la innovación. Y ahí pues tuvo sentido que yo también me enfocara un poco en esa parte de estrategia, innovación, consultoría, y eso fue evolucionando a la parte de life science y salud, donde hace falta pues apoyo en la parte de tech transfer, tanto en la parte de propiedad industrial e intelectual como en la parte de regulatorio, que son dos elementos necesarios para que el valor de los intangibles, el valor de estas compañías pueda luego ser algo relevante para la parte de la inversión, ¿no? Entonces Vale. eso es algo que España es una asignatura pendiente, que estamos con un nivel muy alto en la parte de innovación y Ujú. digamos, de ciencia, pero no hay tanta traslación de esa ciencia al mercado. Entonces ahí yo creo que fue algo que me atrajo mucho del proyecto de Clarke Modet, el poder volver a España, y lo que había visto en su estado puro, tanto en Boston como en Alemania, que tiene muchísimo foco en Ujú. poder llevar esas patentes al mercado, tratar de ayudar desde la parte de España, ¿no? Sí. Y por eso empecé en un foco más de toda la parte de tech transfer y de clientes internacionales, y luego ya eso desde hace pues un tiempo se Ajá. trasladó a la parte más de ciencia, donde hacía falta la creación de un nuevo área que era el área de regulatorio. Vale. Entonces a mí me ha gustado ser dentro de Clarke intrapreneur, me ha gustado poder Ajá. tratar de crear áreas nuevas que sean relevantes para nuestros clientes, Muy ¿no? bien. Eso yo creo que es realmente difícil en cualquier compañía. Entonces, ha tenido que haber mucho trabajo detrás de ello. Y más sobre todo en Sí. una firma tan longeva, que no sabía que teníais Sí, 140 sí. años. Qué Sí, sí, barbaridad. por aquí tenemos alguna patente Sí, hemos visto antigua ahí de Edison. algunos certificados Sí, de de 1903 y yo Siemens. pensaba, pero bueno, esto, Sí, sí, sí. oye, una pasada. Sí. Para saber un poco más de ti, antes de ya hablar más del tema que nos trae hoy, siempre lo digo y siempre os bicheo en LinkedIn y donde puedo, siempre intento indagar. Vamos a ver, tú aparte de tu trabajo actual, también eres muy activa en la inversión, estás en el advisory board de unas cuantas startups, de Belka, déjame mirar, Mars y Bionics, por lo que he visto, pero también eres parte de ese advisory board del South Summit de aquí de Ujú. España, también consejera independiente de la Fundación Fernando Pombo y también cofundadora del MIT Enterprise Forum. O sea, una millonada de cosas. Sí. Tu día entiendo que tiene 48 horas, ¿no? Porque con Sí. esta actividad no sé cómo puedes Sí. llegar a todo. Sí, la verdad es que eso es una buena pregunta. Yo creo que al final tú encuentras tiempo para las cosas que te apasionan, ¿no? Y entonces, primero que hay bastantes sinergias entre lo que hago yo en mi vida profesional con la parte luego de la inversión y Ujú. más bien del fomento del ecosistema. Sí. Yo cuando volví de Boston, vi a Múnich, vi en Boston lo que existía allí, que era una asociación que se llamaba el MIT Enterprise Forum, con alumni de MIT, y que realmente, pero estaba abierta a todo el ecosistema, y ayudaban pues a poner en contacto fundamentalmente a inversores de venture capital y a corporate venture con startups que salieran de Ujú. MIT. Entonces, en esa línea, en el 2008 cofundamos el MIT Enterprise Forum en España para generar más contacto en el ecosistema entre las startups que salen de base tecnológica, Sí. el deep tech, y los fondos privados o las empresas que iban a hacer una primera prueba de concepto. Eso ahora vamos por la 12ª, este año vamos a hacer Wow. la 13ª edición, y eso ha seguido funcionando
con ahora este año un primer año donde hemos separado la parte de salud, que tiene también sus fondos muy específicos y sus temas específicos, y la parte del resto del Deep Tech, ¿no? Donde incluyes quantum computing, incluyes temas de sostenibilidad, de energía, etcétera. Y eso sigue funcionando y eso es algo que me apasiona y que hago siempre que puedo. Apoyo. Desde luego, vamos a ver más a lo largo del episodio sobre esto y iba a preguntarte sobre el MIT Enterprise Forum, pero tú lo has explicado muy bien ya, así que me parece una iniciativa muy bonita, muy chula. Tiene que haber mucho trabajo también detrás. Sí, aprovecho para decir que buscamos voluntarios. Tenemos ya un grupo de voluntarios, pero siempre si alguien está interesado y le interesa apoyar, pues hacemos un foro al año, uno de salud y otro general, y estamos siempre buscando gente buena para ayudar. Genial, pues mira, ahí queda para las cámaras y a ver si tenéis algún contacto que venga por aquí. Vamos a cambiar ya porque conocemos un poquito más de ti, vamos a evolucionar la charla, vamos a saber más sobre tu labor profesional, a lo que te dedicas y al tema de propiedad intelectual, propiedad industrial y todo lo que es los asuntos regulatorios. Que yo aquí tengo que admitir que estoy muy perdido y yo diría que la mayoría de oyentes, porque vamos a ver un poco cómo podemos cerrar este gap, que tú lo has dicho ya, que aquí en España quizá nos falta más conocimiento e iniciativa en esto, pero primero y ante todo, para los oyentes, explícanos un poco en qué consiste esto, por qué es tan importante tener la innovación protegida, todas las patentes y hasta dónde alcanza, qué compañías tienen que mirar hacia la propiedad intelectual. ¿Esto vale para todos o solo para ciertos mercados? Explícanos un poco más para que lo podamos comprender. Genial. Yo creo que todos los proyectos que son de Deep Tech, que además han salido, es un tech transfer, una spin-off de una universidad, o que han salido de tecnologías que estaban en la universidad, todos ellos tienen siempre un componente de propiedad industrial e intelectual. Hay un poquito una falsa, digamos, una falsa ideación de que los proyectos que tienen software no tienen que estar protegidos. Y eso no es así. Hay fórmulas de propiedad intelectual como el copyright o como el secreto industrial que se puede utilizar para proteger también el software. Y además el software, si genera algún tipo de efecto técnico, por ejemplo, sube, baja la temperatura, es decir, para muchas innovaciones del área de energía, sí que puede protegerse también por patente, y de hecho hay muchísimas patentes también de algoritmos. Y entonces yo creo que ahí es muy importante que dejarse aconsejar por un experto. Hay expertos en las distintas áreas, porque cada área tiene su tecnología y su experto. Nosotros tenemos un área completa de temas de software, tenemos otra de hardware, tenemos temas de energía, de expertise en temas energéticos, y luego tenemos todo un área entera de life science que cubre desde los medical devices y todo el tema de diagnóstico hasta diagnóstico in vitro, hasta la parte de medicamentos, biotecnología, etcétera. Entonces, dependiendo del área en la que sea, es muy importante tener un experto en ese área. Y de hecho hay veces que hay que buscar para algo muy nuevo, hay que buscar expertos fuera del área, ¿no? Porque es algo que se está todavía creando, pero es muy importante. Creo que España tiene muchísimo potencial en el área de quantum computing, por ejemplo, en el área también de biotecnología y en el área de medical devices, donde ahora mismo podemos competir globalmente en toda esa parte. Y realmente los casos de uso más importantes en el área de inteligencia artificial y salud. Son casos interesantísimos. Luego ahondaremos un poquito más en estas nuevas tecnologías o, digamos, las tecnologías que están creciendo más rápido, porque cuanto más rápido crecen, también más difícil es ponerle una protección, unos límites, saber hasta dónde puedes ir o no. Pero antes de eso, quizá... Y para ese punto, por ejemplo, solamente comentar que nosotros tenemos un servicio que es bastante popular entre las startups de software, que es el secreto empresarial con blockchain. Porque ahora mismo ese registro de evidencias, lo normal es que haya que ir ante notario, a tener las evidencias. Con blockchain. Tú generas esa evidencia digitalmente y puedes, porque todo está evolucionando, y puedes en la siguiente evolución, con un coste mucho más bajo,
generar esa evidencia que luego también te permite tener tu producto protegido. Vale. Y eso es muy importante, es algo que muy a menudo no se conoce y que a veces hay productos que llegan al mercado sin tener ningún tipo de protección. Entonces, cuando realmente quieres competir con Estados Unidos y con Alemania, donde tienen el tema de propiedad industrial muy claro, es muy importante que tengas algún tipo de IP. Y también se puede licenciar el secreto empresarial. Vale. O sea que... Y aquí, exactamente, ¿qué ocurre si una empresa, un emprendedor no tiene esto protegido, no tiene estos derechos bien pues, limitados o acabados dentro de su empresa? ¿Qué es lo que ocurre? Para que nos cuentes un poco cuál es uno de los errores que entiendo que cometerá pues, Sí. muchas empresas. Sí, hay muchos ¿A qué temas están que hemos expuestos? visto desafortunadamente y bueno, otros temas que se pueden solucionar, pero uno de ellos, de los peligros o los riesgos que puede tener esto, es que tú tengas algún problema con un cofundador o con el director de software o el CTO o el CSO y que él decida que se monta por su cuenta porque tiene acceso a toda esa información y monte una, digamos, mini copia. Eso lo hemos vivido con una startup muy interesante del mundo de Space, de Aerospace, que se le fue la mitad del equipo, no lo tenían protegido adecuadamente y montaron lo mismo con otro nombre enfrente. Entonces, y luego esa segunda empresa ha conseguido levantar fondos porque ya decidieron tener esa protección adecuada. Entonces, primero eso, que tienes problemas de que pueda haber una infracción de tus intangibles y que alguien te lo robe. Por eso se llama secreto y por eso hay que digamos, definirlo como secreto. Y luego, por otro lado, es cuando tienes un fondo profesional ya de Venture Capital que quiere invertir en ti, una de las primeras cosas que miden, y nosotros colaboramos con varios fondos haciendo un mini IP due diligence. Entonces tú tienes como un due diligence en el que ves, oye, cómo está esta empresa ahora mismo, exacto. Y es un riesgo para ti invertir o no invertir, y en algunas tenemos que poner como un red flag, y esto no es invertible porque ya o han divulgado su IP y ya no se puede proteger, o no lo tenían protegido como, como secreto empresarial, o tienes un tercero al que están infringiendo su patente. Y entonces, además, ese tercero resulta que es Apple. Entonces, contra Apple, de verdad que es difícil competir con los fondos que tenemos. Se puede, pero es más complicado. Entonces, el que eso desde el principio entre dentro de tu business plan y lo puedas tú también analizar el coste que va a tener una adecuada protección y que no lo veas como un coste realmente, sino como una inversión, es algo que tenemos todos que evangelizar a todo este mundo de emprendedores, que algunos tienen nociones, yo creo que no adecuadas sobre la importancia de la propiedad industrial, piensan que es mejor no hacerlo o que es mejor... No, sí que hay que protegerlo. Y luego hay formas de proteger sin que tengas que divulgar también externamente. Por ejemplo, el secreto empresarial, ¿no? Sí. Y, ¿Esto cómo funciona las el secreto patentes empresarial? lo tiene clarísimo. Estados Unidos tiene clarísimo el tema de la patente. O sea, si tú puedes tener una patente, te añade el valor. Cuando tú estás levantando, cuando estás haciendo una ronda de inversión, tú puedes añadir un valor a tus intangibles. Y esas patentes te dan un valor mucho más importante que cualquier otra cosa que tengas. O sea, realmente tu startup está protegida por patentes. Y en todos los proyectos que son más de ciencia, de biotecnología, incluso de energía, de medical devices, todos en general tienen patentes. O sea, la patente sigue siendo un valor más en cuanto a la valoración de tu compañía, además del equipo, del mercado, etcétera, ¿no? Pero una de ellas es eso. Esto nosotros como inversores en Plug and Play, obviamente, y como todos los inversores, le damos mucha importancia a si tienen ya esta protección o no hecha, porque además se va dinero ahí y es un proceso largo, no es un proceso que se consiga rápidamente. Entonces, cuando estás compitiendo contra los mejores, hay que tener esto bien asegurado y, como tú bien has dicho, es importante para los inversores. Un poco más personalmente, y tú trabajando en ello, entiendo que le das mucha importancia cuando miras alguna startup, ¿no? Totalmente. Yo creo que ¿sabes? Si tienes 4 reglas para invertir, una de las primeras es que la propiedad industrial sea un valor fundamental, que esté bien pensado, bien dimensionado y un pequeño IP check, pues lo suelo hacer. El segundo tema es la parte regulatoria, sobre todo si es el área de farma, pues también me aseguro que haya
porque todo tiene un impacto regulatorio y es uno de los milestones que hay que tener en cuenta. Digamos que el tercero es cómo de cerca están del mercado y si han tenido contactos con el corporate, que va a ser su comprador o su licenciatario o un posible exit. Y el cuarto suelo llamar como cada tecnología es muy específica y yo no soy experta en casi ninguna, pues suelo llamar a uno o dos expertos para poder chequear con ellos, ¿no? Vale. Me imagino que vosotros lo hacéis eso de una manera mucho más profesional, sí. pero yo son uno de los temas que obviamente miro. Sí, sobre todo conforme vas avanzando en la madurez de una startup. Al principio, bueno, todo el mundo tiene que empezar, tienes que dar los primeros pasos, hay muchas cosas, pero conforme vas avanzando es de suma obligación tener esto protegido. Pero una pregunta que tenía aquí, y yo creo que le servirá para muchos oyentes, es ¿qué diferencia hay entre patentar y hacer el secreto empresarial? El secreto empresarial. ¿Hay alguna ventaja, desventaja? ¿Ambas pueden ir en paralelo o dependiendo de qué circunstancia se aconseja una cosa u otra? Sí, yo creo que depende mucho de la tecnología. Hay veces que hay startups que tienen las dos. Pueden ¿Cómo convivir funciona perfectamente. el secreto con respecto a una patente? El secreto básicamente tienes que analizar. Normalmente, si no es posible patentar, se analiza el secreto. Vale. Y a veces es en paralelo, es decir, tienes una parte, un producto en el pipeline que sí que tiene patente, que puedes patentar, y hay otra parte de la compañía que tiene otro producto que es mejor tener secreto empresarial. Vale. También puede pasar que toda la compañía sea muy basada en software y que entonces lo que tengan más bien es secreto empresarial. Entonces lo que consiste el secreto es primero tiene que ser algo que tiene un valor añadido es parte fundamental de la compañía. Y habría, por ejemplo, pues tenés la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Sí. Es algo que es fundamental sí, para esto la compañía. Que es y que está como un gran mito Maxi, de hay dos personas que nunca viajan juntas. Si no, tienen que... Sí. Exacto. Tienen que dispararlas y en algún momento ha habido también algún robo, etcétera. Entonces, hay una parte que tiene que ser secreto, o sea, todo el mundo tiene que estar informado y tiene que haber medidas internas. O sea, tú tienes que poner medidas internas para que el equipo sepa que eso es secreto empresarial. Vale. Hay que definirlo y hay que protegerlo de una determinada manera también, que no sea fácil, que no la persona nueva que acaba de entrar becario pueda tener acceso a esa información, que a veces pasa. Y entonces son dos cosas, yo diría, que pueden convivir y que también depende de la tecnología. Si es una tecnología tipo pues eso, quantum computing o un nuevo material, vale. O algo, lo que hemos comentado antes, un software que genere un efecto, subir o bajar la temperatura. Sí. O sea, hay determinadas cosas que si puedes tener la patente, normalmente es mejor tener patente. Vale. Porque te cuenta, digamos, que más tiene una valoración mayor. Pero hay tecnologías y hay startups que nunca van a tener patentes. Claro. Que van a vivir con temas de secreto. Depende de las circunstancias. Exacto. Oye, con las patentes, dos preguntas. La primera y más fácil. Yo sé que en Pharma, que vengo un poco de este mundo, la patente suele estar ligada a unos 10, 15 años más o menos para los medicamentos y luego se hacen, digamos, termina la patente y ese medicamento se hace comercial. Aquí corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero entiendo que hay patentes que duran más tiempo, se pueden renovar o esto está dependiendo del mercado, funciona de diferentes formas. Sí, o sea, tú tienes la vida normal de las patentes es de 20 años, pero efectivamente tú tienes 3 o 4 años o así, ¿no? Pero está muy bien pensado porque hay 4 o 5 años de gestionar esa patente hasta que te la dan. O sea, desde el momento en que tú pones patent pending, tú has solicitado una patente y normalmente 4 o 5 años hasta que te conceden la patente. Entonces te quedan 15 años de vida de esa patente que luego cuando se acaba la patente, por eso hablan del patent cliff, cuando se termina la patente es cuando entran todos, por ejemplo, en el área de Pharma, los genéricos, los biosimilares. Hay posibilidad de extender con algunos mecanismos la patente 4 o 5 años en algunos casos, pero normalmente lo que se hace es que se hacen nuevas
desarrollos de esa patente. Y ahí Vale. puedes alargar un poco la vida porque estás haciendo nuevos desarrollos, Vale. nuevas, o sea, proteges, por ejemplo, otra modalidad. Por ejemplo, el uso en humanos lo proteges para uso en animales, o, por ejemplo, el caso tan famoso de una medicación que es para un tema, por ejemplo, de diabetes o de obesidad, que luego también se usa para depresión o al revés. Vale. Entonces, eso te puede alargar la vida de la patente. Las Entiendo, farmacéuticas están entiendo que hay una constantemente estrategia tratando de importante también, para alargarlo lo máximo eso es, posible. para alargarlo, porque tú has hecho una inversión Sí. gigante. Cada vez va a haber esas inversiones van a ser menores, yo creo también por el uso de inteligencia artificial, Sí. pero has hecho una inversión gigante en toda esa parte del desarrollo y del research, del R&D, y luego cuando ya finalmente pones la patente en el mercado, pues quieres tener el mayor número de años, ¿no? En algunos países como por ejemplo Chile o México, tú puedes pedir una extensión de la vida de la patente. Vale. Si han tardado demasiado, más de 4 años o de 5 años en la oficina determinada. Entonces tú puedes solicitar de alguna manera el que se extienda un poco la vida de la patente, pero normalmente son 20 años. Vale. Sí. La segunda pregunta con respecto a las patentes es, porque esto lo vemos muchas veces, sobre todo aquí, nacionalmente, tú pides la patente, la puedes pedir para diferentes zonas del mundo, diferentes geografías, ¿no? Y dependiendo de eso, estás cubierto o no, luego también tienes otro periodo para extenderla, o sea, en cierto modo es complicado. Entonces, ¿cuál es tu consejo para emprendedores, para empresas que aún no han patentado, que están haciendo simplemente innovación, incluso pymes? ¿Cuál es tu consejo? ¿Es mejor ya emborrollarte y meterte a algo más internacional o quedarte en el ámbito... A ver, depende de las circunstancias, ¿no? Pero ¿vale el esfuerzo de patentar a nivel internacional o al menos en los grandes mercados, Estados Unidos, China, no sé, un poco Europa? ¿O es mejor quedarte de una forma más nacional? Sí, bueno, yo siempre pienso que hay que think big y que parte de lo que nos falta a veces en España es no tener esa visión más global, ¿no? Ajá. Entonces sí que no todos los productos, no todas las startups, pero sí que creo que hay que nacer con una vocación bastante global. Dicho eso, la inversión, como dices, es muy alta. Entonces es muy importante hacerlo de una manera muy estratégica, pensar dónde están tus competidores, dónde va a ser tu mayor mercado, y pensar como las patentes es a futuro, es a 5, a 10, a 15 años, tienes que pensar en el futuro, dónde va a ser el área donde vas a estar y también dónde van a poder infringir o copiar más tu patente. Entonces, por eso nosotros solemos recomendar, aparte de Europa, que además ya con la patente europea tú puedes entrar en 27 países automáticamente, o puedes seleccionar, también podrías seleccionar si quieres reducir el budget, por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, España, también podrías hacerlo. Pero la patente europea creo que es una buena solución para Europa, y luego estando en España hay que estar en Europa. O sea, olvídate de Latinoamérica, también Latinoamérica, pero hay que de verdad hacerse fuertes en Europa. Y luego extendería siempre a Estados Unidos, si va a ser tu mercado. Sí. A China por posible mercado, Sí, pero también sobre todo por copia, para protegerte, y no mucho más. O sea, yo siempre recomiendo empezar, sobre todo en la parte inicial, lo que tienes que conseguir es sobrevivir. Y el rol del CEO es siempre estar pudiendo tener budget adecuado. Sí. Entonces yo sí que suelo recomendar que lo hagan lo más tight posible, pero sin perder los mercados donde luego vas a querer estar, pensando en 5 y 10 años es uno de los más roles adelante. más importantes del CEO, es tener esa visión de dónde quieres posicionar tu compañía, y no a un cortoplacismo, sino pues ver qué te interesa, pensando siempre que va a ir bien, ¿no? Sí. Oye, y luego en Latinoamérica, que como nosotros tenemos una fuerte presencia allí, con 14 filiales y un equipo casi más grande de Latinoamérica que aquí, nosotros, en cuanto a estrategia, estamos en total en 14, en 12 países de Sudamérica. O sea, estamos ¿Y España y Portugal, vale. y luego en 12 países en Latinoamérica. Wow. O sea, en Brasil, en México, en Argentina, en Colombia, en Chile, se me va a olvidar alguno. Sí, en Argentina, hasta 12. Sí. O sea, todos los más grandes, y ese es un poco nuestro valor añadido. Y ahí sí que creo que es importante dejarte aconsejar. Si tú piensas que Brasil, México, Colombia, uno de estos países va a ser
foco de tu futura expansión, porque piensas que tienes allí unos buenos contactos o porque es un mercado bastante grande, pues ahí sí que te podemos aconsejar en cuanto a la protección de tus patentes, por ejemplo. Pues en Brasil suele tardar más conseguir tu patente, por tanto puedes tener una patente más larga cuando en otros países ya ha expirado. México es relativamente fácil, con un montón de acuerdos de fast track y más barato. Cuando has conseguido tu patente en Estados Unidos, en Europa, la puedes extender de una manera muy fácil a estos otros países. O sea que hay distintas estrategias para optimizar también el gasto y pero estar presente en sitios donde luego puedes tener desarrollo y tracción. Sí, digamos que por esta conexión que tenemos lingüística siempre es relativamente más fácil mirar de un lado a otro y ver cómo avanzar y escalar. Sí, eso es. Pero que no nos olvidemos que todas las startups de España de un nivel alto deberían estar mirando a Europa y Estados Unidos. Sí, eso Europa porque está aquí al lado y Estados Unidos porque es el mercado más grande muchas del mundo. Veces parece como que hay todo. este miedo. Muchas veces parece que hay como este miedo a mirar grande y en verdad deberíamos de funcionar así. Sí, porque no tenemos nada que envidiar a nivel tecnología, a nivel ciencia y a nivel equipos a lo que hay en Alemania o en Boston. No tenemos nada que envidiar. El tema es que nos lo creamos y que luego los equipos también hablen idiomas, muy importante. Sí. Luego hablaremos... Rodearte de equipos multidisciplinares donde alguien ha vivido fuera o alguien tiene contactos con la farma o contactos con las energéticas y te van a poder ayudar de una manera más rápida, ¿no? Luego hablaremos un poco más sobre tu periodo en Boston y más allá de eso de cuán diferente es, ¿no? Pero antes de movernos a esa parte, yo creo que predicáis, no sé hasta qué punto, un poco en el desierto con esto de asegurarse, bueno, pues proteger toda la innovación, toda la tecnología que hay una empresa. Ya has contado un poco los servicios de Clarke, que yo creía que estaban más enfocados en health, por tu parte, ¿no? Pero está muy bien saber que tenéis esta parte también del software, de hardware también. Yo creo que tenemos esa visión global. Ahora, si ya desde tu visión y desde Clarke miramos a España y cómo, digamos, las universidades, los emprendedores, que son la primera casilla de salida, hacen esta disrupción tecnológica, ¿crees que hay un gap todavía demasiado grande a la hora de decir, vale, mira, empiezo mi compañía, tengo una disrupción grande en algo que está muy basado en ciencia, pero no le dan mucha importancia a protegerlo? ¿Hay todavía un gap grande o estamos bien posicionados? Porque entiendo que no, pero... Yo creo que se ha hecho mucho en los últimos 10 años. Yo creo que ha habido una evolución positiva. Ahora hay más patentes europeas, ha crecido mucho las patentes, por cierto, en el área de, por ejemplo, dispositivos médicos y de tecnología. Pero aún así, si tú comparas con el norte de Europa, por ejemplo, bueno, Alemania, Suiza, Francia incluso, o ya no te quiero contar con Estados Unidos, todavía hay un gap importante entre darle importancia a la parte de la protección de las patentes y del secreto empresarial. Yo creo que ahí falta un poco de conocimiento también dentro de las OTRIs, de las universidades y de los centros tecnológicos. A veces falta ese conocimiento y falta que puedan tener los fondos adecuados para acometerlo, ¿no? Sí, yo esta es la sensación que tengo, pero quería saber tu opinión, sobre todo en organismos como las universidades, que yo creo que tienen todas las palancas para poner a disposición, pues, tener este tipo de asesoramiento y que sea desde el principio, no luego y que resulten problemáticas o errores. Totalmente. Una parte que no he comentado de nuevos negocios de Clarke también se llama Arosa I+D y es un área que se dedica única y exclusivamente, 40 personas, a apoyar con todo el acceso a financiación pública. Entonces, también esa es una pata que veíamos que faltaba cuando queríamos acometer proyectos emprendedores y que pudieran escalar de salir de un grupo de investigación de la universidad a poder crecer. Les faltaba ese acceso a ayudas públicas, ese conocimiento, y ahora con Arosa I+D, que es 100% del grupo Clarke Modet, estamos apoyando en toda esa parte para que por lo menos tengan acceso
y conocimiento de esa financiación, también para poder invertir en las patentes, porque a veces no invierten porque se les faltan los fondos o les falta el conocimiento. Y en las OTRIs, lo que comentabas de las OTRIs, yo creo que también se ha avanzado mucho, casi todas las universidades tienen OTRI, pero ahora falta un poco más de financiación y de conocimiento para que cuando algún investigador viene con una duda, que ellos lo puedan acometer. Creo que están un poco desbordados también. Sí, estoy seguro de que esto es así, al menos es la sensación que se percibe. Sí. Y casi siempre es el mismo cuello de botella. Falta financiación, falta poner dinero, porque al final esto, aunque suene dinero, pero es como empieza a girar la rueda para que las cosas funcionen. Oye, moviéndonos más adelante, porque de esto tengo muchas ganas de hablar y ya lo has dejado caer tú. Ahora estamos en un periodo de con la inteligencia artificial muchísimos procesos se están acortando. Y no solo los procesos, sino que salen nuevas tecnologías gracias a la inteligencia artificial de forma muy rápida. Tanto en ese campo, que se puede aplicar de forma transversal a todo con la inteligencia artificial, como en biotecnología, salud, cuántica, son ramas que están creciendo rápido. Aquí, ¿cómo hacéis vosotros para manteneros al día de cómo proteger estas nuevas tecnologías? Porque entiendo que tiene que ser realmente difícil. Sí, absolutamente, porque está cambiando diariamente y además es tradicionalmente la parte pública, la parte de las instituciones, la parte de los abogados en general también van mucho más retrasados y de hecho la primera reacción es siempre regular y cuando ya empiezas a regular ya estamos en otra fase siguiente. Entonces, lo que estamos haciendo es estamos contratando a gente que tenga ese perfil. Estamos poniendo bastante foco en nosotros también internamente, ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ser más eficientes, para que los equipos puedan desarrollar el trabajo que hacen con menos, igual que los médicos, con menos errores y de una manera mucho más rápida. Eso ya tenemos varios pilotos internos y para conocernos a nosotros mismos, porque nosotros tenemos muchísima información de todas las patentes de distintos sectores de muchos de nuestros clientes y con eso se puede sacar, por ejemplo, pues productos como informes tecnológicos y, o sea, por un lado la eficiencia de los equipos y por otro lado también nuevos productos que vamos a desarrollar con inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, también para apoyar a los clientes en saber qué ayudas hay específicas para lo que ellos necesitan, tanto aquí como en Europa, y luego también pues eso, va a haber muchísimo avance en toda la parte de ensayos clínicos, en toda la parte de diagnóstico y todo eso. Nuestros clientes vienen con esas innovaciones, con esos retos y nosotros tenemos que ayudarles por un lado, a protegerlo adecuadamente y por otro lado, a que la parte regulatoria y de ponerlo en el mercado se pueda conseguir con algo que está constantemente cambiando y que está constantemente aprendiendo. Entonces, bueno, yo creo que es un work in progress y tenés que tratar de siempre de acompañarte de los mejores y ir aprendiendo, ¿no? En tu caso, tú estás más enfocada en health, ¿no? Sí, yo de los últimos 4 o 5 años estoy casi 100% que donde te he visto también más activa. En la parte de health. Yo empecé un poco con foco en Deep Tech, entonces cuando estuve después de Boston, ya durante Boston, pues me interesaba un poco todo. Hice alguna inversión en un temario espacial, en temas de sostenibilidad. Invertí en una empresa también que se llama CoCircular, que es el grupo de Zubi, de Zubi Capital. Tuvimos a Iker aquí en el Iker podcast. Es una un maravilla. gran alumni de MIT. Nos estuvo contando su historia. Lo que está haciendo y lo que está haciendo por el ecosistema en España. Es impresionante. Y bueno, entonces empecé un poquito en Deep Tech de todo, pero ya me di cuenta rápidamente que lo que a mí personalmente me interesaba más y donde pensaba también que había un mayor impacto, porque al final todo esto, como Iker sabe y dice, es un tema de impacto, pues tienes en la parte de energía, tienes un tema de impacto y muchos retos que solo se van a conseguir o con la energía nuclear o con tecnología. Y en la parte de salud también hay unos retos espectaculares y entonces creo mucho en
en que esa parte vas a poder generar también con inteligencia artificial empresas que se crean ahora y dentro de 2 o 3 años están valoradas en 1 billion, como estamos viendo, ¿no? Entonces, es increíble, es una barbaridad porque... Sí. Que puede haber más impacto el que podamos solucionar el problema del cáncer o de longevity o de otros, ¿no? Tiene un impacto espectacular en la raza humana. Yo que tengo digamos un recorrido más soy químico, entonces cuando miramos empresas de la parte de biotecnología, de salud, y veo las soluciones que hay ahora con inteligencia artificial o nuevos fármacos o nuevas tecnologías para intentar tener esos fármacos antes, pienso que es una etapa muy bonita para ver toda esta gente que tiene esas ideas y que puede tener tanto impacto y que parece que no nos damos cuenta, pero día a día se sacan cosas nuevas y es realmente bonito en esta parte de salud. Sí, oye, sí, y los equipos multidisciplinares, ¿no? Que también se veía en MIT. MIT tiene una parte muy fuerte de ingeniería y se están ahora poniendo en común con la parte de business, ¿no? De Sloan, pero también con la parte más de química y de farma. Entonces, los equipos esos de bioingeniería, de matemáticas con la parte más de biotecnología, esa mezcla de los dos, es algo que yo creo que antes no se podía hacer. Entonces ahora tienes la posibilidad de llevar todos estos productos al mercado. Era muy difícil ahora con toda la conectividad y todas las conexiones que hay en el mundo. La verdad que buscarse cofundadores de forma remota, pero que estén cerca, es mucho más fácil. Y yo siempre lo veo como cuando jugamos al Trivial y tienes que ir consiguiendo los quesitos para ganar. Si tienes un equipo fuerte de diferentes sectores, al final seguro que aumentas tus pilares y puedes llegar más lejos. Oye, ya quizá la última pregunta sobre esto de propiedad industrial intelectual. Te voy a pedir que sobre todo a los emprendedores o a aquellas empresas pymes que quieren innovar y miran a esto con recelo, ¿no? Más un coste que tenerlo ahí es una oportunidad de seguir creciendo, de proteger bien. ¿Qué consejos darías? Primero lo enfocamos para emprendedores. Cuando empiezas, ¿qué consejos darías tú de, oye, mira, desde el principio piensa en esto o ten esta visión? Y luego quizá la segunda parte para empresas que ya están más avanzadas y que tienen una innovación y bueno, pues a lo mejor no han tenido mucho contacto con esto de la propiedad intelectual. Muy bien, yo creo que para las startups muy early o para los investigadores, lo primero es que se formen en la parte de propiedad industrial e intelectual, que tengan cuidado con la parte de divulgación, porque también entiendo que hay incentivos para publicar, para divulgar y que se acuerden que si divulgan ya luego es muy difícilmente protegible. Cierto. Voy a hacer un paréntesis aquí porque yo he estado en esa posición de decir, vale, no podemos publicar esto porque nos interesa patentar. Y para el investigador es un rollo, porque tienes que esperar mucho para ver que eso tú puedes hablar de ello. Pero vamos a seguir tu consejo. Y hay que mirarlo bien. Es así, hay que mirarlo bien y mira a ver qué puedes, qué no puedes. Luego acompáñate de alguien que sea experto en tu materia y que te pueda recomendar también ya en la parte de la redacción de la patente, pues qué es lo que hay que incluir, qué es lo que no hay que incluir para que pueda ser lo más broad posible, para incluir todos los temas que luego vas a querer proteger y eso, protege lo antes posible. Vale. O sea, por lo menos ten muy claro cuáles son los tiempos y tu roadmap de poder tener esto lo importante protegido. Es tenerlo en la cabeza, de que hay que proteger. Tenerlo en la cabeza y luego cuando estás empezando a hacer todos los ensayos y todas las pruebas, que tengas también en cuenta que vas a necesitar tener esas evidencias, ¿no? de que dices, de que puedes hacer lo que dices que hace. Y sobre todo entiendo que reservar que lo planees. Ese coste que te va a conllevar. Vale. Y para las empresas Y para las empresas eso ya es más un tema estratégico de business, de negocio y de incluir también en el coste. Cuando vas a hacer la siguiente ronda, ten en cuenta que vas a necesitar
poder extenderlo a Estados Unidos, a Europa, quizá también a China o a Japón, donde vayas a querer ir, pero que lo hagas de una manera lo más cautelosa posible, pero cubriendo los países que quieres cubrir y que no se te olvide Latinoamérica, que a veces se olvida y puede ser un área interesante también de expansión. Inversión. Vamos a cambiar ahora ya de tema. Vamos a sacar más tu parte de inversora. Y la primera pregunta es, quiero entender qué rol tienes tú de inversión. ¿Eres un angel que invierte? ¿Estás metida en algún fondo? ¿Cómo yo estoy ahora como business angel y llevo ya unos años haciéndolo. Invierto como 3 o 4 startups al año con tickets de entre 25 y 50.000. Esa es mi inversión. Y mi idea es estar, si puedo, estar en el advisory board y estar muy involucrada en las primeras fases y en cuanto hay una Series A, salir. Vale. Es como business angel. Luego estuve sigo estando como LP en un fondo de Boston que se llama Rhapsody Ventures, porque al salir de MIT pues me interesó con un amigo que lo estaba montando y me interesó estar cerca de las tecnologías que salen de MIT. Es un fondo que se enfoca mucho, es bastante transversal, todas las tecnologías, pero sí que tienen que salir de MIT. Entonces me pareció una buena forma, aparte de que era un buen amigo, y ahí he estado en 2 fondos del LP y eso me da más bien visibilidad. Pero ellos no hacen nada de salud. Vale. Entonces ahora estoy también colaborando como venture partner en España, buscando proyectos en España, para un fondo de Boston que se llama Gray Bella Capital y básicamente ayudando. Ellos hacen también el due diligence, se enfocan mucho en salud y colaboramos en la coinversión, ¿no? Ellos como fondo, yo les ayudo a encontrar startups en España en las que puedan invertir. Y en este modelo, que es bastante nuevo, acabo de invertir en InBrain Therapeutics, que es un tema de grafeno, es una gran emprendedora, CEO, que que ha tenido ya un acuerdo con Merck, ha entrado también a Savis y varios fondos, y ahí yo he entrado también con Gray Bella Capital, y ese es un ejemplo donde es un momento mucho más late stage, o sea, he entrado ya con una valoración bastante más alta. Mis valoraciones suelen ser entre 0, bueno, no 0, pero entre 1 y 3 normalmente, y en este caso ha sido una valoración mucho más alta, pero merecía la pena por el momento que tiene tan importante, porque ha habido también ese de-risking de que una farmacéutica haya invertido 30 millones. Y eso pues te hace, o sea, de-risking de equipo, de producto, de mercado, pues allá hay una parte que Eso que cuando bajas. lo ves te pone una alegría y una sonrisa a la cara diciendo esto tiene mucho potencial. Sí. No, nosotros estamos en Plug and Play muy parecido a los tickets en los que te mueves tú y claro, muy en el early stage. Entonces estamos acostumbrados a ver pues ese riesgo que se tiene que tener al principio porque estás al principio, entonces te tienes que arriesgar. Obviamente colocas tus posicionamientos donde creas que es mejor, no a lo loco. Pero bueno, nos parecemos bastante. Y aquí quería hacerte un par de preguntas, que son el ABC. Y es que nos cuentes un poco tus banderas verdes y tus banderas rojas en una inversión. ¿En qué te fijas para decir, oye, esto tiene muy buena pinta, por ejemplo, tienen tracción muy rápidamente, la propiedad intelectual la han cubierto bien, la innovación que tienen? Y luego las banderas rojas. Pues no sé, son 4 fundadores. Yo no invierto en eso. No sé, cada uno tiene su tesis. Muy bien, pues a ver, banderas verdes, yo creo que las he mencionado algunas ya. Sin duda el tema del IP. Si no lo tienen completamente organizado, por lo menos que haya visión y que esté en el roadmap para incluirlo en el futuro. La parte de regulatoria también, que haya una estrategia regulatoria. La parte de que haya un contacto con una farma, eso es una súper luz verde. No siempre hay, es más difícil, pero si hay ya y hay una farma que ha mostrado interés, un LOI o incluso ya un acuerdo con ellos, o sea, que por lo menos tengan claro cuál es la farma y cuál es la empresa en la que quieren.
y por supuesto el equipo que sea un equipo también diverso en cuanto a que tampoco no siempre existe, no siempre existen las fases en las que yo entro, pero que haya una parte más de investigador de 20 años investigando con otra persona que ha trabajado en la industria, que sepa con quién hablar, que haya hecho fundraising, que haya tenido éxito. O sea, si puedes encontrar este mix, que es un área, me parece, es un combo bastante fundamental, potente, sobre todo en el área de biotech o eso es health, green. O sea, porque, ahí ya entro de cabeza. Sí. Y bueno, y también para mí green es que el equipo fundador sea diverso, o sea, que haya una cofundadora mujer. Ajá. Eso ya es, ya es para nota, ya Sí. el lazo, total. Yo creo... Y ahí, de las 4 intento que 3 sean así. Muy bien, sí, muy bien. año. Y por las banderas rojas, pero también para que en cierto modo se aprenda, porque ya en el podcast hemos dicho algunas banderas rojas, estuvimos también con Orfeo comentando cosas que, a ver, mejor si lo puedes evitar. Sí. Entonces, vamos a conocer tu punto de vista. Banderas rojas para mí, una bandera roja es que no hayan tenido en cuenta cuál va a ser su exit, o sea, que no piensen en exit, que puede ser, oye, mi exit es que quiero seguir creciendo y convertirme en una farma, en un Sanofi en España. Pues también, muy bien, ¿vale? Ese es, vamos a ver cómo se llega, ¿no? Pero que hayan pensado en el exit, que no lo hayan pensado. La otra es que el cap table venga demasiado destrozado ya de base, o sea, que haya, por ejemplo, pasa a veces con la universidad, que tengan mayoría, un 60 o un 70%, personas que no están dentro de la empresa, que están alguien que en algún momento les ha dado una patente o o el director de laboratorio que no va a querer nunca estar involucrado porque es skin in the game. Sí. Skin in the game. Aquí vamos a hacer un llamamiento porque ya no solo un 60 o un 50, incluso un 20, un 10 es muchísimo porque no, o sea, entendemos que la universidad quiere estar implicada, pero es poner piedras enormes además en el camino de los pobres emprendedores. Totalmente. Y ahí hay algunos venture builders que se involucran mucho, por ejemplo, no sé si habéis estado con Nurture, que están en creo Nature. Sí. Sí. Yo ya lo digo en inglés, pero seguramente es español. Estaba pensando si cuánto habíamos hecho con ellos o no. Sí, y ellos también pues entran también con mayoría, pero luego se involucran y se convierten en CEO o en CFO. Entonces, bueno, vale, bien, si te vas a involucrar, entonces sí. Pero bueno, que no llegues con el cap table destrozado porque va a ser muy difícil. Y otra línea roja es que haya mucha pelea entre los socios, que no haya buen ambiente, que eso a veces te das cuenta, a veces no, pero me parece fundamental que haya un buen, una buen buena ambiente sintonía. una buena sintonía en el equipo, y también que las personas que lo lleven estén dispuestas para una fase siguiente, porque entramos de una manera muy early, un momento muy early, pero habrá una fase siguiente en la que quieras pasar de una serie A a una serie B, y necesitas entender que esa persona también pueda estar dispuesto, si no tiene las capacidades, a dar un paso al lado o ponerse de CSO o hacer otro para dejar a una persona que sí que les pueda llevar adelante. O sea, que no el proyecto sea esa persona. Qué bueno. Oye, ya hemos dicho que tú te gusta entrar en las startups, pero también estar en el advisory board, no solo poner dinero y ya. Y yo creo que tenerte en advisory sería estupendo, pero cuéntanos un poco más. ¿Qué tipo de experiencia traes tú? ¿Cómo ayudas? ¿De qué forma? Porque están los emprendedores que emprenden por primera vez, que es perfecto, porque necesitamos más gente así, y están los que tienen más experiencia. Entonces entiendo que dependiendo de qué puedes traer tú un conocimiento u otro. Pero cuéntanos más, porque me parece, no habíamos tenido hasta ahora un business angel aquí, y creo que es muy positivo para que aquellos que dudan de incluirlos o no, que escojan aquellos que traen valor, que seguro que es como tú. Muchas gracias. Pues yo creo que también he ido aprendiendo, ¿no? Porque yo empecé, cuando empecé, no sé, a lo mejor hace 10 años o así, 15 años, estaba empezando yo también y tenía que ver realmente cuál era mi valor añadido, ¿no? Y por eso hay muchas opciones a las que digo que no, porque tampoco creo que sea la persona adecuada para ello. Pero lo que sí que
que creo que tiene interés. Bueno, yo ahora estoy en el Advisory Board de Marcy Bionics, Sí. que es una compañía de exoesqueletos, una de las mejores y con mayor ahora tracción y crecimiento en España, y ahí el apoyo ha sido un poco en la parte de propiedad industrial e intelectual, pues ir recomendando temas que me parecía que era importante acometer según el momento, en la parte también de regulatorio, en la parte de expansión a México en este caso, que era ha sido uno de los mercados más importantes para ellos, además de España. Uh-huh. Entonces, esa parte internacional y de contacto en este caso con Latinoamérica ha sido importante, y esos dos puntos, ¿no? Y luego el otro punto en el que suelo colaborar cada vez que estoy en algún advisory es toda la conexión con MIT, con Boston, Que no con los poco. fondos de allí. Les damos en el MIT Enterprise Forum hay 3 premios que también consisten en ir a Boston una semana. Les intento poner en contacto con gente de allí. Bueno, toda esa parte, digamos, de business development en la sombra, si me lo piden y veo que yo puedo añadir, pues encantada de hacerlo, eso siempre. Y luego otra cosa que he hecho recientemente es para una startup de España, les he ayudado a conseguir su advisory board con gente que está en Boston. Entonces, gente que son pues esa maravilla de Estados Unidos, que tienen profesores, que tienen su laboratorio, que de vez en cuando están en una startup, de vez en cuando son profesores. Pues he conseguido que una persona que ha generado 2 o 3 startups que ya han salido a bolsa, que pudiera estar como advisor en una startup de aquí de España, que les ayuda mucho a hacer ese bridge, ¿no? Con Estados Unidos. Pues nosotros esto lo vemos en el día a día, porque de normal ahora ya que además en el pitch, en la presentación de la startup, se incluye, tenemos en el advisory board tal, y oye, está bien para los inversores siempre ver pero de parte del emprendedor, rodéate de gente como Clara, que luchen por ellos, porque hay una diferencia brutal. Sobre todo, y como se mueve siempre en el mundo, las conexiones es una de las partes más importantes, como has dicho tú ahora, y esto suma muchísimo potencial y te da una visión increíble. Entiendo que por tus manos han tenido que pasar muchas oportunidades. Te voy a hacer una pregunta aquí rápida y directa. ¿Hay alguna oportunidad que haya pasado y hayas dicho, no, mejor no, y luego te hayas arrepentido y hayas dicho, ostras, qué bien ha ido? Tenía que haber invertido. Seguro que hay muchas. Yo creo que una de las que me he arrepentido bastante, pero bueno, seguimos en conversaciones, es una que está en Barcelona, que se llama Reveal Genomics, que están ahora ya casi llegando a una fase bastante avanzada y que hacen diagnóstico de temas de tratamiento del cáncer, utilizando la inteligencia artificial. Es un equipo que está en Barcelona, que también tiene una parte en Estados Unidos, en North Carolina, patentes, regulatorio, todo. Y bueno, y es un gran proyecto. Sí. Es un gran proyecto que sale del Clinic y que hacen muchísimo tema de datos y de ayuda al sobretratamiento, o sea, que los médicos puedan identificar el sobretratamiento del cáncer, de un cáncer específico de mama, HER2, que tienes a lo mejor a 100 pacientes y no sabes, el 80% podrían ser suficiente con un tratamiento y la mitad del tiempo de 6 meses en vez de 12, y hay un 20% que no van a reaccionar bien. Tienes que saber cuál es ese 20%. Sí. Igual que tienes que saber cuáles son los pacientes que les puede dar otro ataque al corazón, por ejemplo, con el tema de Idoven. Idoven es la otra, donde no invertí, y también sigo en conversación con Manuel Marina. Es una maravilla de startup. Ha entrado ahora, está AstraZeneca, está ya en un nivel bastante avanzado. Y también lo pienso a veces. Vale. Luego dejaremos apuntados los nombres, si son esos o no, sobre el juego este que intentamos hacer del antiportfolio, y ahondamos un poquito más. Pero una pregunta también relacionada con el tema de inversión es... tú has tenido... Bueno, has estado viviendo en Boston, ya había dicho que quería recuperar esta pregunta, y es el momento porque... En el MIT, Estados Unidos, digamos que el emprendimiento va a otra marcha y se vive un ambiente muy diferente. Entonces, ¿puedes un poco decirnos
cómo se vive allí esto de emprender desde el MIT, cuán diferentes somos, se intenta atraer, cómo vives tú esto con el Enterprise Forum. Es una muy buena pregunta. La verdad es que yo cuando estuve allí a la vuelta pensé, esta energía, que esta sensación de que todos podemos ser emprendedores y de que todos podemos tener éxito y de que todo el mundo te va a ayudar a tu alrededor. Es que es eso, a ¿no? que tú Hay lo como consigas. un germen, una energía. Espectacular. Yo creo que lo que realmente bordan es la parte del networking enfocado. O sea, tú en MIT tienes alrededor, bueno, tienes el Mass Challenge, tienes el MIT, toda la parte de emprendedores, tienes todos los laboratorios, tienes Sloan y tienes la ingeniería. Entonces, alrededor de ahí hay un montón también de apoyo estatal con muchos programas ahí en la zona de Kendall Square. Pero es que cualquier persona que tú decidas, porque yo hice varios cursos también de sacar tecnologías al mercado y uno de los ejercicios que teníamos que hacer es hablar con un inversor o hablar con un emprendedor que haya tenido éxito. Cualquier persona que tú contactes que sea relevante para ti, normalmente un porcentaje altísimo se va a sentar contigo, va a tomar un café y te va a poder presentar luego a 2 o 3 más. Eso pasa constantemente. Es como la que gente está en tiene su éxito ADN. dentro de su ADN. Primero, en tu ADN desde la universidad, lo que te dicen es que tienes que ser emprendedor y que está muy bien ser emprendedor ya desde que estás en el colegio. O sea, que esa parte la tienen muy, muy, muy en el ADN. Pero segundo, una vez que llegas allí, es que es verdad. O sea, es verdad. Que la gente palpar, de ¿no? todos los niveles que ha tenido, muchos han tenido éxito, ¿no? El nivel de éxito es mucho más alto que aquí en general, pero muchos de ellos se toman el tiempo. Vienen al 50K, 100K competition, ven los proyectos que hay, apoyan. Si tú pides, por ejemplo, yo tenía a un profesor en toda la parte de innovación y emprendedores, que es Bill Olet, y otro que se llama Bob Langer, que tiene un edificio en MIT, que tuvo muchísimo éxito, es uno de los primeros que invirtió en medical devices y a él, pues con él yo me podía ir perfectamente a comer, y de hecho yo voy todos los años a MIT a mantener las conexiones, a recuperar, a hacer algún curso que he hecho de inteligencia artificial, por ejemplo, y aplicada a la salud, uno buenísimo que recomiendo, de Professional Education. O sea, yo trato de volver, porque es la manera también de mantener esas conexiones, pero yo ahí lo más pilas. impresionante de todo es, tú tienes que saber muy bien qué es lo que tú quieres, pero una vez que lo tienes definido, el networking funciona muy bien. Gente que ha tenido mucho éxito te ayuda, y el MIT Enterprise Forum de Estados Unidos, el de Cambridge, es por ejemplo un ejemplo de eso. Yo cada vez que voy, si puedo, intento coincidir con algún evento de ellos, que lo tienen además por sectores. Vas allí, estás en contacto. O sea, lo tienen, es como on steroids. Es un tema que lo tienen clarísimo, que es importante. Yo creo que nos lo transmites. Y yo intento transmitirlo porque nuestra empresa es americana, y es exactamente eso. O sea, nosotros, uno de los grandes valores añadidos es mover los contactos y las conexiones de una forma y un escalado increíble. Y se te contagia esto fácilmente, esto de oye, ¿por qué yo no puedo emprender? Y hace yo creo que ya unos años salió unos resultados de los estudiantes de las universidades que piensan hacer después con respecto a otros países. En Estados Unidos creo que el 70-80% era emprender, y creo que en España era un 10%. O sea, la mentalidad es muy diferente. Sí. Yo creo que eso, espero que esté cambiando, y creo que está un poco cambiando. Hay un poquito más de germen emprendedor, y bueno, empresas como la tuya, la verdad es que sois el poder traer esa visión global, las conexiones en Europa que tenéis también para los proyectos en los que invertís y a los que aceleráis, también es algo muy relevante el que pueda pasar eso, ¿no? Yo creo que todos somos responsables de que el ecosistema sea más global, de poder traer aquí a inversores y poder traer aquí a empresas. Ese para mí es ahora uno de los retos para el 2026, el que en el MIT Enterprise Forum y en el foro que hacemos de salud
no solamente haya inversores locales, sino también europeos y sobre todo que empiezan a venir también de Boston, porque los proyectos son espectaculares y que ellos puedan tener una pata aquí, vengan ya no solo porque les guste España, que también, sino para ver proyectos muy buenos. Yo creo que cada vez hay más proyectos de calidad y hay muchos fondos también para verlo. Estoy de acuerdo y vamos a andar justo más en esto, porque lo decías tú antes, creo que tecnológicamente o en cuanto a disrupción no nos tienen que dar envidia porque tenemos, creo, muy buena disrupción, pero como siempre pasa, yo creo que falta inyección de capital, de financiación, de oportunidades, de dónde mirar, y actividades como esta es muy buena, no solo ya a nivel nacional, sino, oye, que tenemos tecnologías que a nivel mundial están pues ahí en el límite, ¿no?, de la actualidad. Entonces, en tu opinión, ¿crees que aquí, mirando en España, falta todavía traer más capital, invertir más y sobre todo ahora que está cogiendo más tracción, ir a por el deep tech, que es lo que suele cambiar un país también? Yo creo que 100% sí. Sí que España tiene que tener un plan multipartido y de realmente decidir la importancia del deep tech y en particular también con toda la presión que hay también de Europa de convertirnos en un líder tecnológico, el decidir cuáles son las áreas. Yo creo que España tiene muchísimo potencial en toda la parte de salud, de biotecnología, también de inteligencia artificial y en la parte de energía, esos 3 áreas y sectores. Dinamarca es un ejemplo donde empezó un año, hace tiempo, que quería ser líder en farma y salieron 2 farmacéuticas espectaculares. Y España también debería tomar esa decisión, ¿no? Porque uno de los retos que tenemos es que a veces cuando ves que algunas empresas van muy bien, lo que pasa es que en 2 minutos llega AstraZeneca, llega Novartis o llega Pfizer y las compran. Eso está pasando también. Entonces, el tratar de retener, para retener estas empresas aquí hace falta fondos. Hace falta una colaboración público-privada muy importante, tanto de fondos públicos, que yo creo que ahora con los fondos europeos hay una muy buena oportunidad de poder tener acceso a ellos para estos proyectos, y luego el acompañamiento privado, ¿no? Porque a veces estos fondos públicos te piden que tú también que hayas levantado un número también importante de financiación privada, y a veces no salen los proyectos porque tienes la parte pública pero te falta la privada. Y esa combinación te completo siempre y cuando traigas X. Eso es, y yo he visto proyectos buenos que no han acabado saliendo porque les faltaban 250.000 de angel o de fondos que no han conseguido captar. Entonces, claramente hace falta fondos. Creo que hay proyectos buenos en la fase early, por lo menos ahora que yo estoy más metida en la parte de salud, hay proyectos buenos, pero nos hace falta muchísimo foco también en las series A y series B. Tenemos que conseguir que haya proyectos más grandes, con tracción, importantes, y ahí ya estás levantando cantidades mucho más altas, ¿no? De 15 millones. ¿Cuántos necesitamos más? Porque ahí digamos que atraviesa un poco la travesía del desierto y esas conseguir, pero sobre todo en Europa nosotros también vemos que es más difícil, pero claro, ya a un nivel nacional estas series A y B son difíciles, pero falta todavía gente que apueste por ello. Falta. Y falta que los fondos que existen en España, que algunos son muy, muy potentes y muy buenos, y además tienen algunos casi 1.000 millones under management, que no digan que no hacen deep tech o que no hacen temas de salud porque no conocen el tema de salud. Yo creo que ahí puedes conocer, luego puedes contratar a gente que tenga ese background, meteros en los temas de salud. Va a haber muchísimo crecimiento. Hay una parte regulatoria, sí, hay una parte de IP, sí, pero oye, eso es todos muy inteligentes, estáis haciendo quantum, no vais a hacer biotech y pharma. Entonces, eso creo que se tiene que quitar un poco ese miedo a los fondos que son más generalistas, y tiene que haber más fondos especiales o muy especializados en este área. Ahora hay unos fondos de tech transfer de Cedeti con el FEI muy relevantes. El año pasado. O este año. No, este año.
Sí, Sí. yo creo que muy relevantes. Vosotros estáis Estamos trabajando en ello. participando. Pues yo creo que ahí va a haber una oportunidad muy buena. Es un 80 y pico por ciento público Sí. y el otro privado, con lo cual Es una oportunidad. se va a ser una gran oportunidad para la fase muy, muy early. Pero hay que acordarse de que hay una fase un poco posterior, que tenemos que tener más empresas de 100 millones de deep tech, que estén valoradas entre 100 y 300 millones. No puede ser. Sobre Con todo toda la porque ciencia lo que que ocurre, tenemos, si no, es que tiene se que irán. Si no encuentran aquí el capital, un apoyo fuerte y que les sustente, al final lo que ocurre es que se tienen que ir. Tienen que buscar ese capital, es externo. Claro. Y ese siempre capital, conlleva, el vale, pues capital mueve aquí la es muy empresa. local, exactamente. En Estados Unidos lo primero que te piden es que te vayas allí a Boston, que te pongas en Kendall Square, que tengas un teléfono de allí. Entonces, eso también tiene que haber un programa para que no se nos vayan las mejores empresas fuera, ¿no? Eso es. Me surgieron un montón de comentarios y preguntas, pero bueno, uno de ellos quizá que falta, lo acabamos de decir, falta financiación, pero yo creo que falta también que haya más colaboración de corporaciones grandes con estas pequeñas, un poco esta innovación abierta para apoyarles, porque yo no he estado en el MIT, pero me han contado de que están al lado todas las grandes multinacionales, corporaciones, entonces es ir llamando a la puerta y oye, si lo tienes al lado es mucho más fácil que tener que irte a otro país. Y yo creo que también falta esa cultura, que la tenemos que achacar también, aunque sean filiales, pero estoy seguro de que aún pueden hacer colaboraciones y proyectos. Entonces, yo creo que falta también en España esa cultura de más de la corporación, estar al lado de las startups y viceversa para que ocurra estos grandes crecimientos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay algunas que lo están haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, Repsol tiene una parte de tech transfer bastante potente y están con la fundación muy activos, con contacto con las universidades. Y hay otras como AstraZeneca que también tienen toda esa parte de digitalización y hablan mucho con startups y están apoyando. Pero es verdad que la nota general es bastante baja. Hay poca colaboración. Hay una parte de ahora de hacer innovación abierta, pero es muy complicado y complejo trabajar con ellos. Entonces, muy a menudo, sobre todo si son internacionales, la parte del ventures, ¿no? Del corporate venture, ellos son las personas que tienen que venir aquí. Normalmente no tienen a España en su radar, ¿no? Sí. Entonces, eso hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo con buenos proyectos. Desde hay luego. muy buenos proyectos. En Boston tienes a las farmas alrededor, pero es que las farmas tienen equipos que no están dedicados a desarrollar sus propios fármacos, sino a buscar cosas en MIT. Entonces tienen un equipo solo para MIT y están constantemente yendo a todos los eventos de emprendimiento para buscar. Y eso es algo que tenemos que desarrollar aquí. Por eso un proyecto que vamos a lanzar el año que viene es poner en contacto a estos grupos de investigación con personas que hayan estado en la farma o con las propias farmas, ¿no? Traer también a las farmas, porque a las farmas también les gusta ver cosas en fases tempranas. Aunque a menudo te dicen, no, vuelve cuando ya estés más avanzado, cuando tengas el mercado CE, cuando hayas pasado esta fase, pero de todas formas quieren verlo y quieren conocerlo. Pero ¿no? ya estás en el radar. En el radar. Ellos ya saben que hay algo moviéndose estás en el ahí. Radar. Oye, la última pregunta antes de ir con el juego este del antiportfolio es para ti, que yo creo que es una persona ideal para decirme esto. ¿Cuáles crees que van a ser los grandes bloques de inversión en los siguientes años? Entiendo que inteligencia artificial será uno, pero que esté aplicado a o otros bloques. ¿Cuáles son para ti? Vale, yo creo que un bloque de verdad clarísimo de inversión es el tema de inteligencia artificial enfocado en salud, porque ya existen casos reales, muy prácticos. Ya hay algunas empresas que están con unas valoraciones de billón y es que hay bastantes áreas donde se puede aplicar, desde el tema de los ensayos clínicos para eficientarlos, hasta la nueva creación de moléculas, hasta el tema del diagnóstico, el diagnóstico por imagen. Por ejemplo, eso sería un ejemplo donde tienes tanto patentes como software. Y es decir, el tema de inteligencia artificial ligado a salud es un área
clarísima. Luego hay otro área que es el eterno, un poquito el eterno futuro, pero que yo creo que también estamos muy cerca de que salga, es todo el tema del quantum computing aplicado a, sobre todo el área, yo creo que va a empezar con la eterna parte promesa, financiero. pero... Es la eterna promesa, pero yo creo que 2026 va a ser el año y ya tiene, porque ya tienen aplicaciones, sobre todo en el área de financiero, de fintech, y en el área de farma creemos que también van a tener aplicaciones interesantes. Y luego, por último, el tema del energético. Yo creo que también ahí hay que ver cuáles son los randadores pero necesitamos muchísima innovación para poder llegar a los retos que tenemos del planeta. Sí. Entonces, en la parte de nuevas energías, de gestión de la parte de eléctrica, eso también se va a utilizar con inteligencia artificial para que no tengamos problemas como el apagón. Y otros, yo creo que ahí va a haber mucha innovación disruptiva y ahí es difícil saber cuál es el ganador y cuál no lo es, el tema de las baterías, etc. El almacenamiento energético es algo muy necesario. Importantísimo. Bueno, el hidrógeno verde, que también puede que sea una realidad pronto. Entonces ahí, esa yo no soy tan experta, pero ahí os recomiendo que invitéis a María Sansigre. Y que ella os cuente con más detalle esa parte. Oye, nos la apuntamos. Sí. Genial. Para terminar el podcast, vamos allá con el antiportfolio. Te dejo un par de minutos para pensarlo, porque te voy a dar ahora la hoja, que no sé dónde está, pero ahora te la doy. Está allí. Entonces, nada, alguna oportunidad, nos has dicho 2, no sé si serán las mismas, que has visto pasar y no has invertido, y ahora hablamos sobre ello, ¿vale? Perfecto. Yo creo que ahí se verá bien, ¿no? Ay, ¿no puedo leer la primera? Ahora decías tú. Stab Therapeutics. Stab Therapeutics y Biosmart Data. Las dos tienen, por casualidad o no, CEOs mujeres. Y las dos son de salud. Vale. Sí. Cuéntanos, si quieres, un poquito sobre ellas, para que tengamos idea. Bueno. Sí, Biosmart Data es una startup que está basada en Baleares, entre Baleares y Galicia. Utilizan todo el tema de los datos para poder apoyar a hospitales, médicos en el tema del dolor crónico, también el tema de salud mental, y es un equipo con mucho recorrido, mucha atracción y pues es un producto que va a llegar al mercado. ¿Sabes en qué momento están ahora, más o menos? Están haciendo, ¿te refieres en cuanto a inversión? La serie? Sí. Sí, están en una ronda bridge, como están levantando $1 millón. Muy bien. Con más o menos 5 millones de valoración, con mucho Muy bien. potencial. O sea, que esto ha sido que se te ha escapado, entiendo. O que estoy ahí considerando. Vale. Qué bueno. Y la otra, Stab Therapeutics. Vale, y Stab Therapeutics es otra que también también es otra CEO mujer y están en toda la parte del tratamiento de oncología y de medicinas neurodegenerativas. Qué bueno. Sí. ¿Sabes dónde están? Y ellos están entre Barcelona y Madrid. Muy bien. Barcelona es un hub increíble. Barcelona es un hub espectacular, espectacular lo bien que lo están haciendo, y el hub que es
con todos los centros también biomédicos, Sí. centro de tecnología, hay un centro de terapias avanzadas, el IBEC, el Hospital Sant Joan de Déu, El CRB, que yo conozco de allí. CRB, y ahora además también CAESA va a tener un nuevo, CAESA tiene un nuevo Research Center que van a lanzar el Anda. año que viene y que va a ser también espectacular. O sea, Barcelona, muchas de las empresas que están con bastante tracción Sí. y con inversión son de Barcelona. Sí, yo iba a decir que se está postulando, pero no, se ha postulado como un foco, ya hay un polo de salud, de emprendimiento de salud, de tecnología de salud, y esto hace que sea una bola de nieve y se genere mucho bueno, pues conocimiento alrededor, y esto hace que atrae a inversores, y uno más de los empresas. mejores fondos de salud de España, que es Asavis Capital, está también ahí en Barcelona. Luego está también, por supuesto, toda la parte de el crowdfunding de Capital Cell, que también están allí. Y bueno, o sea, hay un buen, y bueno, las farmas que hay en España, Sí. muchas de ellas están allí, ¿no? Sí. También. Entonces es un muy buen centro. Luego, otras zonas de España que también me gustaría resaltar son Galicia, donde SES Galicia, o sea, hay mucho apoyo del gobierno a toda la parte de biotecnología y de temas de salud. El País Vasco y Valencia. O sea, aparte de Madrid, por supuesto, pero Madrid está un poco en todo y más desdibujado, pero también, obviamente. Pero las siguientes zonas donde estoy convencida de que va a poder surgir algo más grande son Galicia, Valencia y, bueno, el País Vasco, ¿no? Sí, sí. Yo que vivo en Valencia se nota. Es una sensación que cuando estás metido en el mundo de emprendimiento, del ecosistema de innovación, se nota que es también un polo. Pero me alegro mucho de que salgan más satélites y que se puedan convertir, que tengan su propia fuerza, porque es muy importante. Sí, y luego, perdona, te había dicho antes los que te he dicho antes, ¿no? Que eran Revil Genomics y Doven. Vale, que las pondremos si quieres, en pantalla. te las pongo. Sí, ponlas, ¿por qué no? Te las pongo porque... Y luego las pondremos en pantalla, porque esto me pasa muchas veces también a mí, que me dicen empresas cuando estoy en reuniones, pero no entiendo bien el nombre y luego me cuesta buscarlas. Así que mejor tenerlo escrito. Doven para mí era número 1. Por lo bien que les está yendo. Qué bien. Oye, pues le mandamos mucho apoyo y esto es un poco a largo plazo, pero veremos qué bien lo hacen y qué tal van. A ver si lo ponemos en la página web y así las tenemos a todas registradas. Oye, Clara, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas estado a gusto y contenta. Muchas gracias, he estado súper a gusto. Muchas gracias por lo que hacéis para dar visibilidad a toda esta labor del ecosistema y bueno, encantada Muchas gracias. de charlar con vosotros. Pues nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.